El video que estás a punto de presenciar no es para todo el público. Vamos a tocar temas sensibles, requiere discreción y sobre todo una mentalidad fuerte. Vamos a hablar de situaciones difíciles, vamos a ponerle nombre a cosas difíciles de nombrar y nos vamos a ver un poquito también en el espejo. Así que si estás advertido, si lo quieres ver y de aquí puedes extraer algo para ti mismo, eres bienvenido. Si no, te recomiendo que vengas en algún momento en el cual te sientas más tranquilo para poder disfrutarlo, ¿por qué no? Y asimilarlo como debe ser. Hace unos días me tocó ver un video muy bueno. Hay un chico en Instagram, Juan Unpacks China, y habla acerca de algo bien interesante. Te voy a leer el transcripto que está en inglés, yo sé que mucha de mi audiencia está en español, así que ahí te va. Menciona lo siguiente, te dejo por cierto la liga aquí abajo en la descripción por si lo quieres checar. Las mayores oportunidades de México, menciona, para la próxima década podrían estar en realidad en China y no en Estados Unidos. En China, mis fábricas son quizá de tercer nivel, pero en México son de primer nivel. Yo escuché eso en una reunión de Ciudad de México de boca de un fundador mexicano. México tiene más de 130 millones de personas. Si quiere un crecimiento real, la manufactura no es opcional. Pero aquí está un problema. Si Estados Unidos es el vecino de México, pero las bases sobre las que se apoya Estados Unidos, que son finanzas, tecnología de punta, capitalismo al estilo de Wall Street, no son factibles o fáciles de copiar para México. En cambio, China, el camino es mucho más cerca de lo que México tiene y lo que realmente necesita. ¿Cómo conviertes eso en un país manufacturero real y más tarde una potencia manufacturera de primer nivel? Hoy China ya compite con Alemania y Japón. México está en una posición perfecta para aprovechar parte del cambio industrial de China si logra un buen equilibrio entre China y Estados Unidos. Pero ahora mismo México sigue demasiado centrado en Estados Unidos, ¿no? Es el primer punto. Y la comunidad empresarial sabe poco sobre China, ¿va? Una estrategia inteligente no es elegir un bando, sino apostar por ambos. Así que mi sugerencia para los líderes empresariales de México es, si viajan a Estados Unidos cada año, también deberían de viajar a China. Y como extranjeros, honestamente, me cuesta entender una cosa. ¿Y que no son muy trabajadores? ¿No? Al igual que los chinos. Entonces, ¿por qué la industria no ha despegado realmente? Comparado con mi primera visita en 2023, los precios son más altos, el crecimiento se siente más débil y el entorno en el que se percibe, o sea, el entorno es difícil, porque quiero preguntar seriamente a mis amigos mexicanos, ¿qué es lo que está frenando a México y qué debería México aprender o evitar de China? ¿Qué tal, Joan? Me da gusto saludarte. Me encantó tu reflexión sobre México y China. La neta es una visión muy honesta y la verdad es que muy pocas veces he escuchado acerca de chinos hablando de las oportunidades que se viven en México, ¿no? Y es una pregunta, la dejaste al aire, lo dejaste a interpretación en este caso de, oye, ¿qué me pueden decir de por qué México se está quedando atrás? ¿Qué lo está empujando atrás, no? Y como mexicano, me quedé pensando muchísimo en este tema, ¿no? De por qué no hemos despegado. Y bueno, yo tengo mi propia tesis, que evidentemente se basa en lo que yo he aprendido, investigado y descubierto. Yo, por ejemplo, trabajo en la industria de la inteligencia artificial y he intentado hacer por mi propia cuenta emprendimientos, he trabajado por mi propia cuenta acercarme al gobierno, trabajar con ideas, etcétera. Y he también aprendido un poquito acerca de cómo están las cosas en mi país desde distintos rubros. He estado cerca de gente muy humilde, como de gente muy poderosa en ámbitos políticos, económicos, y he entendido lo siguiente. Ojo, sé que más de una persona puede verme, puedes opinar y puede decir lo que ellos ven mejor, pero esta sigue siendo mi opinión al final del día, así que tómenlo como es, por favor. Eh, ¿Por qué no hemos despegado, no? Hay algo bien interesante que comentas en tu video y es que mencionas, es que están intentando copiar a Estados Unidos, pero a México le queda mejor un modelo como el de China. Y déjame decirte, concuerdo 100% en lo que estás diciendo, porque China en particular tiene cosas muy similares en torno a México. Eh, ¿De qué forma? Pues de alguna manera hemos convivido con la pobreza, ¿no? Hemos estado de un lugar en el cual nos hemos intentado recuperar económicamente de situaciones, también hablando un poco más actualmente en el tema de la industria. Aquí hay mucha industria en México. O sea, yo viví en una ciudad industrial durante al menos 2 años y me di cuenta cómo venían empresas a quererse establecer por lo mismo. Y tenemos esta oportunidad de poder desarrollar productos, desarrollar tecnología y hacer muchas cosas. Y China, la verdad, es un modelo que deberíamos de copiar, ¿no? Y no hemos despegado, y aquí te va mi punto de vista de por qué no. Yo creo que el problema no es técnico ni económico, sino es meramente cultural y por ende político. Aquí te va mi visión, ¿no? Lo primero que me gustaría comentarte es lo que tú también mencionas, que estamos viendo al vecino del norte y intentamos copiarlo. Y esto es algo que, por ejemplo, entre emprendimientos y personas que están trabajando en desarrollar sus propuestas de negocio piensan que en México se puede emprender como en Estados Unidos. Aquí te doy un ejemplo. Para aquellos que no sepan de qué estoy hablando es, nosotros estamos intentando pensar que nuestras formas de hacer un negocio es, tengo una idea, ¿no?
Y entonces puedo ir a cualquier persona, decirle, me gusta esta idea, la quiero desarrollar, tengo estas características, y va a llegar alguien y te va a decir, sí, aquí tienes el dinero, proyéctalo, desarrollalo, ejecútalo. Si bien sí lo hay, están muy lejos a veces de estar a la mano de múltiples personas. Y tampoco es como una idea tan general. Sobre todo en esta ciudad que estuve yo, me di cuenta que para poderte desempeñar fuertemente tenías que estar cerca de ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos que demandaban que no te pudieras, que no te pudieras salir de ellos, sino que te homologaras a ellos, conocieras y convivieras con ellos, hablaras sus idiomas, estuvieras en los lugares en los que ellos estaban, gastaras el dinero que ellos gastaban. Y muchas veces si tú estás emprendiendo, y sobre todo me pasó a mí, que lo hice con mis propios recursos, pues se gastan. Llega un momento en el cual es difícil. Y menciono el tema de la inteligencia artificial porque, al menos en mi caso, era Edge, ¿no? Es tecnología al límite. Y es difícil poder vender eso en México. Y bueno, creo que en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, el demandar estar en ciertos rubros para poder cumplir con la expectativa de, es que si tú estás aquí adentro y convives y haces, es vivir muy en la burbuja, es vivir mucho como en la idea de, si tú vas, por ejemplo, a Silicon Valley, presentas tu idea, te fondean, pues está padrísimo. Y yo estuve, de hecho, en eventos donde tú presentabas las ideas y te decían, no te preocupes, no ganaste en un concurso para ver si se iban a otro país, pero yo te pongo 100,000 pesos, yo te pongo 50,000 pesos, yo te doy coaching gratuito. Y estaban bombardeándoles de soluciones y dije, Dios santo, esto está padrísimo. Pero así como estuve en esos, estuve también en otros de gobierno, en otros más públicos, donde las personas que vienen de otros estados intentan promover y generar impacto, pero que lo único que recibían era muchas gracias, su certificado y hasta luego, ¿no? Y a veces se notaba, y aquí podría ser también tomado con pinzas, que la gente que a veces se favorecía más o que se seleccionaba más era gente que se conocía ya, ¿no? Que ya tenía un impacto en la universidad, que ya tenía un impacto con fulano, sultano o alguien de un grupo alto dentro de los organizadores, cosa que pues no es por nada, pero es medio corrupción. Y y si lo ves desde el lado del mexicano, ellos dicen, está bien. ¿Por qué? Porque la idea no es tanto destacar por destacar, sino conectar con la gente y decir, oye, conozco a fulano, conozco a sultano, nuestra relación se construyó con base a confianza, y a través de esa confianza me están dando la oportunidad de poder hacer ciertas cosas. Ojo, somos muchos, no es que todos puedan alcanzar eso, pero eso nos deja ver que la diferencia entre Estados Unidos y México es, aquí destaca el capaz, aquí destaca las buenas ideas, aquí en Estados Unidos destacaría aquellos que tienen ímpetu y ganas de salir adelante, y acá al que le toca, al que conoce a la persona correcta y está en el momento correcto y se da las oportunidades idóneas, ¿no? Y esto depende mucho de la característica de quien te lo quiere dejar tener, ¿no? No cualquiera te deja entrar en su círculo cercano, no cualquiera te deja oportunidades, y muchas veces no lo hacen si no hay algo a favor, ¿no? Y aquí viene otra parte, y es que estamos intentando replicar un modelo de finanzas y de la tecnología que en realidad nos pide que pues trabajemos mucho en una expectativa, ¿no? Aquí, como les decía, es la meritocracia, meritocracia, gracia. Y también está la otra parte, ¿no? No solo la meritocracia, sino las buenas ideas. Las buenas ideas son las que destacan. Y esto, evidentemente, en México, por muy bonito que suene, a menos que estés en un círculo muy chiquito, pues va a ser difícil que conozcas a los grandes empresarios, va a ser muy difícil que conozcas a la gente que está en cámaras, porque no estás en su nicho. Tú no estás en su nicho, no estás en su universidad, no creciste con sus hijos, no vas a donde ellos comen, pues no, no, es difícil. Y como no los conoces, pues no existes para ellos. Y eso es una realidad que se vive en México. Entonces, Estados Unidos, intentar emprender como en Estados Unidos, también es a veces pensar en cómo le vendo a mi nicho, no cómo le vendo a la población en general. Población que, por cierto, le cuesta trabajo transportarse diario, 2 horas de transporte, a veces 3, sobre todo en ciudades centro o centrales como lo es Estado de México, Guadalajara, Monterrey y otras más que necesitan trasladarse de un punto A un punto B y es muy lejos. El precio de las casas son carísimas, el aumento del salario mínimo que es escaso. Esto nos habla que, oye, pues sí, emprender se escucha muy bonito en papel, pero cuando lo intentas trasladar al día a día es difícil. Entonces, aquí nos habla de una dicotomía, y Estados Unidos como modelo de emprendimiento es bueno si estás en ciertos nichos. Ahora, con respecto a México per se, voy a entonces a mencionar las situaciones que existen. Hay desigualdad, es un hecho, hay un tema de desigualdad, hay un tema en este caso de conflicto social. ¿Por qué menciono el tema del conflicto social? Porque al final de cuentas es difícil hacer este escalafón de subir de escalafón o subir de nivel, precisamente porque no estás en esos nichos, ¿no? El conflicto social es cómo lo hago yo para salir. Y se sabe que México tiene esa diferencia, esa dificultad de poder ascender. Pero bueno, ¿qué más? México también carece, y aquí me voy a ver un poco duro, pero les voy a explicar por qué carece de identidad. Y es complicado, pero yo he recorrido buena parte del territorio nacional. He conocido gente del norte, centro, sur, sureste. También he conocido gente de distintas partes de las ciudades importantes. Monterrey. He conocido gente en Sinaloa, en Baja California, en Chihuahua.
todos lados. Quizás de Tlaxcala, ¿no? Pero ese es un chiste local. Con respecto a cómo se ve la identidad social en México, los norteños, por ejemplo, destacan mucho el nombre, aquí somos duros y somos recios y hay que darle y hay que salir para adelante y son que la carnita asada y son de industria y que el calor, no pasa nada, aquí es tierra caliente. En el centro somos más de chambitas, somos más de hacer ciertas cosas, sobre todo en el centro de la ciudad de México. Gente del estado son gente que también está buscando ver cómo le hacen, se destacan mucho los acentos, diferente por ejemplo la gente del sur, que muchas veces pues no tienen un acercamiento tan directo a tecnología, están un poquito más rezagados porque también se han olvidado de ellos políticamente. ¿Y qué sucede? Pues todos tienen ideas diferentes de cómo debe de ser el mexicano. Por ejemplo, en Yucatán es mucho el tema de nosotros tranquilos, aquí necesitamos que no se vengan con sus prisas. Allá en Ciudad de México está muy rápido, aquí tiene que ser más tranquilo. Y en Ciudad de México es, chale, muévete, vato, no sé qué. Y también está la idea de que quien tranza no avanza. Entonces son cosas diferentes. Y obvio, todos están con sus propias ideas de cómo debería ser el mexicano. Cabe mencionar que también en estratos es distinto. El mexicano debería ser alguien emprendedor y fuerte y capaz de hacer cosas. Muy típico de Tecnológico de Monterrey o de gente que pues, tiene dentro de esas esferas importantes, económicamente altas, que no todos pueden acceder, y otros que es más de, mijo, pues es que hay que salir adelante y ni modo, y hay que darle, ¿no? Y esto es una dicotomía, no funciona dentro del marco de, pues en Estados Unidos no somos espejo de ellos, está cerca, pero no somos espejo de ellos. Entonces no hay una identidad que nos homologue. Y se ha intentado a través de gobierno presentar que, oye, pues sí es cierto, tenemos todas raíces prehispánicas, pero es difícil decir cómo conectas un maya con un azteca, siendo que el maya de la península de Yucatán y un azteca en el centro de México siendo los mayas pacifistas y los aztecas a lo mejor violentos, ¿no? Eran conquistadores. O también, por ejemplo, en la parte del Bajío, no solamente habían aztecas, habían también otomís, habían en otras partes los olmecas, estaban también los tlaxcaltecas, y habían de todo, y entre ellos también tenían sus propios conflictos. Entonces también llegaron un consenso a través de nuestra identidad, eh, llamémosle histórica, es complicado. Luego llega España, ¿no? España con sus propias ideas, que por cierto, me reservo mis comentarios acerca de cómo fue eso y los beneficios y consecuencias de haber sido virreinato, pero también generó diferencias. Los que vivían en México como españoles, como mestizos y como criollos, y los que vivían en España, y vaya, aquí se hizo una mezcolanza. Pero lo que destaca de todo esto es que, al menos en México, hay algo que nos une. Hay algo que nos une y que no se ha manejado bien porque no queremos aceptarlo. Y es el tema de resistencia. Lo somos resistentes. Llegan los españoles a la conquista, terminan con los aztecas, pero quienes se quedan resisten y aguantan y calladitos, y aquí estamos, sí, sí, sí. Y no hubo levantamientos, no hubo cambios hasta que pasó lo de la independencia, ¿no? Llega la independencia, se establecen ciertas formas y los demás, calladito y aguantando. Nos quitan mitad de territorio los estadounidenses, calladito y aguantando, y aguante, y aguante, y aguante. Vienen los diferentes cambios, revolución, viene también la parte de la industrialización, vienen las institucionalizaciones, aguante, por favor, ¿no? Y esto de la resistencia, voy a dejarlo como un pin, pero es lo que realmente nos une. Hoy en día, por ejemplo, alguien que quiere emprender tiene que resistir los embates de no puedo vender, me cuesta trabajo hacer las cosas, tengo que aguantar para escalar socialmente, tengo que aguantar para escalar dentro de mis cúpulas o tengo que aguantar para poder llevar el pan a mi mesa, ¿no? Voy a dejar este pin, pero es muy importante la palabra aquí, resistencia. Ahora, con respecto al otro punto, porque esta es la parte cultural, ¿qué efectos tiene entonces en la parte política? Bueno, algo que se ha notado es que al México estamos a punto de llegar a algo que se le llama una curva poblacional, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos en una sociedad o economía de crecimiento, se ve algo así, ¿no? Donde la parte más pequeña son la gente vieja y la parte más amplia es la gente joven. Hay otros donde se ve un tanto así, no soy buen dibujante, donde ya no son tantos infantes, sino son en este caso ya los que eran antes la base de la pirámide, se desplazan a hacer entonces la parte productiva y empieza entonces a crecer de alguna manera los viejos y los que ya eran viejos pues ya se van. Ahora México le está pasando algo muy similar a otros países alrededor del mundo. Y tiene que ver con un tema y una característica general. Y es que ahorita la pirámide se invirtió. Tenemos ahorita más cantidad de gente a punto de retirarse y en estado de retiro que gente que esté naciendo o esté en este caso desarrollándose económicamente o para poder sustentar. De hecho, a mí no me toca retiro, precisamente por lo mismo, yo tengo que invertir en mi propio retiro. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay más gente que está pensando en, oye, pues yo tengo que retirarme, yo lo poquito que me queda, tengo que trabajarlo, pues sucede lo siguiente. Y es que ahorita, precisamente como hay más viejos, también eso implica, en proporción,
que en la política y quienes toman las decisiones también son más viejos. Y no voy a dar ni nombres de partidos, ni gente en particular, no voy a dar nombres, colores, nada. A mí no me voy a meter con ellos. Voy a hablar más hablar de los hechos. Hay una pirámide invertida y por lo tanto, en todos lados hay más representación de este tipo de personas. Por lo tanto, van a haber más en probabilidad, ¿saben? De capacidad de que haya más, buscar sus propios beneficios. ¿Qué implica que haya más gente vieja? Ok, ahí les va. El freno son los que, al menos yo, me gusta mencionar como dinosaurios. Entonces, su horizonte no es el futuro, es el ahora. Es, ¿qué voy a hacer cuando ya me toque retirarme? Cuando ya me quiera salir, cuando yo quiera descansar. Porque, ojo, el punto importante, yo ya aguanté, yo ya viví que la depreciación del peso, yo ya viví conflictos armados, a mí ya no me estés hablando de tonterías, que las no, mucha tecnología, ya viví el cambio del CD al DVD, del DVD al Blu-ray, del Blu-ray a quién sabe qué, que el HD, que el teléfono que te clitas y que de repente era un bloque, que ahora es algo chiquito, ya no quiero cambios, déjame descansar en paz. Es la neta, así está funcionando la forma del México. Entonces es una pirámide invertida. ¿Qué van a pensar? Pues yo quiero mi retiro lo más pronto que sepa porque yo ya aguanté. Ojo, aquí entonces es importante, yo ya aguanté. Entonces, ¿qué pasa? No están pensando en el futuro, están pensando en, oye, pues yo no me retiro, yo tengo que ver qué hacer. Y hay algo bien importante, que China en particular, y es el punto importante y medular de por qué somos a veces más cercanos a China, que en algún momento China fue igual, o sea, había mucha pobreza, había mucha desigualdad, habían conflictos sociales y carecían un poco de identidad. Eso se sabe. Con respecto a qué hizo China, China les dijo a los viejos, ustedes, ustedes se van a sacrificar. Y era de, te aguantas, no hay para comer, no hay para crecer. Estamos en una situación de crisis, pero si tú aguantas vara, no para que tú disfrutes, sino para que lo disfrute quienes vengan, adelante, nos va a ir bien. Y eso es lo que yo más le rescato a China y le admiro completamente, porque ellos dijeron, ok, nos está yendo mal, hay hambruna, hay complicaciones, pero si aguantamos, igual y sus nietos ven la prosperidad que ustedes pueden anhelar. ¿Sí? La resistencia se comparte. Chinos, ustedes tienen eso, pero nosotros en México estamos muy de, pero ¿cómo? Yo he resistido durante, ¿cuántos años? O sea, te estoy hablando de cuando llegaron los españoles, estamos hablando de, otra, que 1400, 1500, 1600. Miren, la verdad yo también no soy tan bueno en datos tal cual, pero hemos estado aguantando toda la vida. ¿Cómo es posible? Y hay algo bien interesante que es parte de una investigación que me tocó hacer con respecto al tema de la violencia. Yo tengo propuestas de inteligencia artificial para combatir la violencia, donde me estoy apoyando de este libro. Es buenísimo, donde te narran, sin entrar en detalles, por qué los narcotraficantes se dedican a hacer lo que hacen. Y es complejo, porque es una realidad, ¿no? La verdad es que tenemos un problema de seguridad en México y también es un tema de problema social que se basa en este mismo principio, donde tú como gente pequeña, y de hecho lo narra bien este libro, primero se satanizó el tema de las drogas, que no voy a entrar en detalles acerca de si es bueno o es malo el tema de las drogas, pero lo importante es, te está dando una alternativa para que si sabes que te vas a morir joven, al menos te mueras disfrutando lo más que puedas. Es la realidad. Tú ya resistió toda tu vida, pero si tú ves que tu vecino se muere a los 15, 16, 17, lo balacearon, no tiene seguridad social, no tiene capacidad de hacer las cosas, como que la idea de resistencia se va nublando porque es que yo sí resisto hasta mi último día. ¿Quién asegura que sí voy a ver mis frutos? Quienes lo pueden terminar viendo son gente que ya aseguraron cierto estrato, cierto nivel y tienen un camino ya claro, pero no todos. Aquí lo narran muy bien. Te lo recomiendo muchísimo, de Karina García Reyes. Y vaya, ¿qué sucede? Ya las nuevas generaciones, y te estoy hablando no de generación Z además, sino últimos años, ya no quieren aguantar, ya no están dispuestos a aguantar. Dicen, ya no quiero, es demasiado lo que tengo que resistir. Hay una ruptura, se rompió el contrato social, ya es ahí donde yo quiero entrar. El contrato social. El contrato social era, si tú aguantas lo suficiente, te va a ir bien, ¿sí? El problema de aguantar tanto era que el resultado de la resistencia era, ok, tú resistes, significa que mañana te toca a ti. Y eso se ve en empresas, se ve en relaciones, te va a ir bien a ti. Se veía en el tema de vas a heredar, vas a hacer cosas, pero ¿qué es lo que sucede en un país profundamente lastimado y herido como lo es México? Porque seamos honestos, eso sucede aquí. Bueno, se rompe el contrato social,
porque no necesariamente significa que te va a ir bien. Actualmente, resistencia significa, si tú resistes, te vas a morir sin nada. Es una triste realidad, pero es lo que se vive en campo, es lo que se vive en ciudades, y es por eso que es tan atractivo el narcotráfico para los jóvenes. Es la realidad. Me agrada mucho la política actual del gobierno, actual, el mexicano, el cual es atacar las causas raíz, atacar las causas raíz. En el libro, y de hecho en otras investigaciones que me tocó hacer el tema de la violencia, la causa raíz es un patrón psicológico bien interesante, donde la venganza es el día a día. De hecho, en las cárceles somos más un país de venganza que un país de reformación, porque la idea es, tú me hiciste, ¿y qué pasa? Necesito que esta balanza que se ve, voy a borrar este de acá, esa balanza que existe donde tenemos aquí dos platitos, ¿no? Esta balanza que ahorita está empujándome hacia abajo, se equilibre. No, ya es mucho, no puedo aguantar. Entonces, hay un fenómeno que la violencia le llaman, por eso, este es un círculo de violencia, tiene dos características principales, es el distanciamiento moral, ¿no? Y la segunda es el ciclo de pago, donde tú tienes que haber una resarcición del daño. Y lo mencionan muy bien aquí, porque a veces veían a la persona que estaban secuestrando o estaban, ya saben, a su papá, veían a alguien que les había hecho daño. Y la verdad es que el mexicano está profundamente resentido por ese tipo de situaciones, porque ha aguantado tanto y no ha visto justicia. Entonces, la balanza se ha caído y lo que quieren ellos es que alguien le rezaga. El problema es que tampoco estamos en unas condiciones donde podamos decir, va, hazlo de forma sana, ¿no? Hazlo de una manera en la cual ese dolor lo puedas manejar correctamente. No, la mejor forma es voy a redes sociales y ataco a alguien. Y lamentablemente ahorita es más barato a veces contratar a alguien para hacer un trabajo sucio, ¿no? Y eso te llena, sientes que se pagó algo a cambio. Es como si te hubieran devuelto algo que tú perdiste. Y no solamente es físico, también puede ser del tema sexual, también puede ser de un tema psicológico, y así vive el mexicano. O sea, literalmente, eso fue la ruptura del contrato. Ya se hartó la gente, ve que no puede crecer, ve que no puede mantenerse y vale chetos. Sin embargo, China sí se enfocó al tema de se van a sacrificar, pero sí enfocado a trabajo y entrego, trabajo, entrego. Y sé que también tienen una política de la corrupción bastante interesante. No lo permiten dentro de la unificación que intentaron hacer. Gente que es corrupta, gente que se manda a corregir, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero sé que en este caso China se ve mucho este tema de la corrupción, donde no se trabajaba eso y buscaba el bienestar social. El bienestar social enfocado a que, bueno, si estamos hablando que el problema es que la balanza está chueca, ¿qué es lo que necesita México? Acomodarla de vuelta. Y si no se puede acomodar de vuelta, hay un tema bien interesante que es difícil de manejar, pero requiere de mucha madurez y obviamente no le puedes exigir eso a todo el mundo, que es que el perdón nace de uno mismo. Y si alguien está completamente herido, está desplazado, no ve la carencia, le prometieron algo y nunca llegó, pues está un poco difícil, ¿no? Que puedan perdonar y ver más allá de. Entonces, ese es el problema. Los dinosaurios están más enfocados en mantener el contrato social que ya no existe. Y pues bueno, China sí lo hizo. Ahora, hay algo que también empuja mucho esta narrativa, y es que la razón de por qué existe este contrato social nace desde el cine de oro. Y van a decir, ¿cómo que el cine de oro? Sí, a ver, les hago un poquito de refresh. No sé si se acuerdan, pero nosotros fuimos potencia cultural a toda Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos referentes muy importantes, ¿no? Les voy a poner unos cuantos. Está Pedro Infante, que Negrete, tenemos también a José Alfredo Jiménez, tenemos también, ¿por qué no?, a Vicente Fernández, ¿no? Tenemos a Irma Dorantes. ¿Y qué hacían ellos? Películas, ¿no? Mucho de lo que se buscaba hacer después de la Revolución, y ya estaba la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros no participamos, ahí se aventaron otros rollo, pues hacía falta películas. ¿Qué proyectamos? Pues los mexicanos están haciendo películas. Y, como les decía, la resistencia, creo que le voy a poner aquí negritas, lo va a hacer grandote, que es la identidad del mexicano, en que se veía en el macho, en el hombre de rancho, en el hombre que podía enfrentarse a las cosas. De hecho, México tiene una historia bastante interesante con el tema de la tauromaquia, que trajimos de España, evidentemente, por todo lo que también nos trajo. Y mucho era de enfrentar a la bestia con el hombre, ¿no? Teníamos aquí al torito, voy a ver si puedo, me sale dibujar un toro, y era enfrentar como símbolo de bravura al toro, ¿no?
Se ve feo mi toro, lo sé, pero enfrentar al toro con el valiente, aquel que se enfrentaba a todo. Obvio, ahorita está súper penado, pero quiero que jueguen conmigo ahorita a esta idea, ¿no? Se enfrentaban a alguien que se vestía de galas, se vestía con, con valentía. Y de hecho, esa frase de aguantar vara, que es muy popular en México, viene de acá, ¿no? Cuando le pegaban al toro o le hacían algo con el palo, es porque el toro no se quejaba y daba de decir, oh, mira, bravura del toro. ¿Cómo igualas la bravura del toro? Pues tú también tienes que ser bravo, tienes que ser fuerte, tienes que ser alguien que proyecte todo esto. Por lo tanto, gente de rancho que obviamente estaban más cerca con caballos, el ganado, ¿no? Pues era su cultura, ¿no? El tema del mariachi, eso también se vivió en la época de oro, ¿no? Pues todo eso era parte del tema cultural en ese momento. La revolución nos trajo eso, o sea, de hecho, parte de la gente que estuvo dentro de la revolución era gente de pueblo, gente de rancho, que era esa su identidad. Entonces, el cine de oro con estas personas que son populares, de hecho, Coco hace una grandísima y excelentísima forma de representar la cultura mexicana de esa época, que me encanta. Si pueden ver Coco, Coco es la mejor forma de darnos cuenta de cómo era esto, para que no sea tan difícil para mí explicarme. Era, oye, o sea, México, wow, qué padre. ¿Y quiénes creen que eran sus arquetipos fáciles de entender en la época? Pues evidentemente eran los rancheros, eran la gente que era los valientes, el mariachi, la música. Obvio, era gente que daba una perspectiva y era un personaje, el macho mexicano, ¿vale? El macho mexicano, que bueno, después también se proyectó en algunos otros lados. Obvio, el macho mexicano, popular por ser valiente, mujeriego, borracho y que tomaba, pero se enfrentaba a la vida. También tenía su característica y era la resistencia. ¿Resistencia ante qué? Hacia el enemigo, hacia el toro, hacia las cosas que nos ven. Yo no me rajo. Y mucho de eso se quedó en el norte. Además les digo, no estoy inventando cosas. Pero no era lo único que se vivía en ese momento. ¿Qué sucede? Así como está ese personaje, también existía otro personaje como las Marías, ¿no? Las famosas Marías. Eh, y obvio era de, ay, no, la mujer sumisa que acompañaba al macho mexicano. Después vinieron otras mujeres que eran, no, la más resistente, más fuerte, que no se deja, ¿no? No tengo referentes ahorita que se me vengan a la mente, pero ubican, esta es otra forma de reemplazo hacia la María de, no, ya, eso de ya mucha película de lo mismo, vamos a cambiarle. Y el cambio, por ejemplo, de las Marías, de las mujeres era, no, la mujer elegante, la mujer que no se deja, la mujer astuta, obvio, no encima del hombre, porque es tema cultural, y eso ya se fue trabajando conforme pasó los años, pero era una forma de respuesta que también era atractiva hasta cierto punto, decir, oh, mira, esta mujer, y elegante, y demás, de con buen porte, con buena capacidad léxica, ¿no? Al cual se le fue asociando más a gente que venía de rancho, que por cierto, la gente de rancho, gente de dinero, o sea, no crean que no, pero al ser un personaje en el cual solamente se asociaban ciertas personas, México había pasado por muchas situaciones y así como había una desigualdad social y había dos tipos de caudillos, el norteño y también había uno en el sur, ¿no? El Zapata. Zapata era más humilde, Zapata era más manso, pero también era más la tierra es de quien la trabaja, era más hombre de campo, hombre de, no, esto tiene que ser del pueblo y para el pueblo. Generó otra idea, porque era popular en ese momento, que era la del indio, el indio humilde. Y hay que quitarnos esa idea, ¿no? De que el indio, ay, no, el indio, ¿cómo? Es una palabra muy fea, pues, o sea, sí, pero al final de cuentas sirve como para también darnos una idea, ¿no? O sea, no, tampoco el ser humilde y el ser, no tiene nada de malo, o sea, ser indígena y ser humilde no tiene nada de malo, pero también tenías otra característica, el ser resistente. Yo hice toda esta investigación porque en algún momento me preguntaron, oye, pero ¿por qué se piensa mucho, ¿no? Que el hombre tiene que aguantar y tiene que no cambiar su cartera cada de vez en cuando. Bueno, es que parte de estas cosas, la resistencia del mexicano macho era, tú resistes a través del ser bravo y el otro, tú resistes siendo humilde. Y hay un concepto que se empuja mucho que es histórico, que es la de, ahorita les digo cómo se llama, el agachado. El agachado, que es un indio con sombrero, que está así agachadito, ¿no? Está así. Pero su estar agachado y estar así, en su momento no era visto como algo débil, era visto como algo, ustedes ya adivinaron, resistente. Resisto porque, a pesar de que me estén oprimiendo, a pesar de que no tenga dinero, yo aquí aguanto. Mi silencio yo aguanto. Es histórico, ¿no? Los aztecas eran una tribu violenta.
y las que habían a su alrededor, por ejemplo, los tlaxcaltecas, pues aquí aguantaban vara, pero mira, yo resisto hasta el momento en el que cuando yo vea necesario, me vas a conocer, y esto se va, me vas a conocer, y esto se van a ver reflejado muchos mexicanos. Mira, yo aguanto, pero me la voy a cobrar después, me la voy a cobrar después. Venganza, ¿no? Pero aquí yo aguanto, y esto se vio mucho en esa época. Pues el punto aquí es que la resistencia se volvió un arquetipo, y el cine de oro lo vio como algo de, para verse identificado. Y hay una película de hecho, Pedro Infante, que lo empuja muy bien, que se llama Nosotros los Pobres. Nosotros los pobres. Como referente, hoy había más, no es como la única, pero ven en mi punto, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con Estados Unidos? Dirán, ¿no? Pues Estados Unidos están viendo capitalismo, están viendo el enfoque de salir adelante, pero es que tiene que ver esto con Estados Unidos. A ver, ¿ven? O sea, no tiene nada que ver. Es complejo, México es complejo. Pero la fuerza es esta, hay una resistencia. Y al haberse puesto, ¿dónde creen que se estuvo viendo todas estas dicotomías y personajes? Porque al final de cuentas son personajes. En la gran pantalla, en las canciones populares mexicanas. Y la característica es esto de que yo soy sufrido por amor y sufro porque amo a alguien que no puedo poseer, ¿no? Y resisto en fuerza ese amor, o resisto porque mi situación es complicada. Y puta, ¿cómo nos encantan a los mexicanos resistir? A ver, y si todavía no te convenzo, ahí te va uno de los factores más importantes de por qué pensamos esto. El chile, amigo. Tú comes con chile si eres mexicano, ¿no? Y se burlan si no comes chile, ¿no? El aguanta vara también se dice, pero comer chile, no sé si sepan, pero no es común. Es un superpoder que desarrollamos a base de aguantar. Porque, ¿qué pasa? El chile genera, cuando se pasa el ardorcito, que es controlable, no es inmesurable, te deja esa sensación de, qué rico, ¿no? Y existe este amor-odio con eso, ¿no? Es curioso cómo a lo mejor hemos trasladado nuestro dolor a nuestros gustos por la comida, tema por otro día. Pero también eso sucede en otras áreas. Aguantar a los papás duros, aguantar al jefe complicado, aguantar los traslados excesivos sin colapsar, ¿no? Entonces, si eso no te deja idea de por qué la resistencia es algo importante, el chile. Bueno, con respecto a lo demás, se romantizó el dolor, ¿no? Nos hemos vendido a nosotros mismos a través de las películas y a través de las novelas, porque después de la época de oro iniciaron la época de la tele pequeña a través del canal de las estrellas, intentando replicar las estrellas del cine de oro ahora en tus telenovelas, ¿no? El romanticismo por el sufrimiento, ¿no? La pobreza es noble y aguantarse es una virtud. Aparte, culturalmente también somos católicos, o sea, México y el catolicismo están íntimamente relacionados. ¿Qué nos enseñaba la iglesia de esa época? Si tú eres humilde y huyes de lo que es malo y la corrupción y el dinero, que es el principio de todos los males, Dios te va a recompensar y te venden indulgencias y muchas cosas más. No es un tema de crítica hacia alguna religión, pero es parte de lo que nos ha caracterizado y se ha molado perfectamente bien para que desde la Nueva España, antes de la Nueva España, siguiera siendo el modelo de trabajo identitario del mexicano. Y eso, quieras o no, está desde punta a punta en todo México. Los empresarios lo ven, que vienen a México y dicen, wow, ¿cómo aguantan vara esta gente y sacan el trabajo día a día? ¿Sí? Pero es algo que se ha visto reflejado. Y, obvio, la forma en que tiene el gobierno actual de generar también identidad es, si ya nos dimos cuenta que el macho duro, el que se esfuerza, el que triunfa, era un modelo que nos dejó más fregados a los de abajo, la solución, ¿cuál es? Trabajos, este, ¿cómo trabajo? Trabajo, no, espérame, no, a lo mejor puede ser desarrollo económico, innovación, individualismo. No, es que eso no me van a entender si les quiero vender esto. ¿A qué sí me van a entender? Claro, claro, claro. Resistencia por humildad, ¿sabes? O sea, se conecta todo, se conecta todo. Entonces hemos pasado eso. Pero como les digo, se rompió el contrato social. ¿Cuántas personas realmente quieren ser otra vez ese indio humilde que gana poco, que siendo pobre es bueno, para que le vaya bien en un futuro? ¿Cuántos? ¿Saben? Sacar las causas raíz, se está intentando. México lo está intentando fuertemente, pero te están pidiendo ser resistente a través de la humildad. Hemos tenido últimamente personajes en la política que nos han mostrado que eso es una forma que se puede aspirar a hacer. Hay gente que le dice sí, no sé si es la mayoría. Lamentablemente no se siente que sea la mayoría. A lo mejor la historia me dirá algo diferente. Pero con respecto a el cambio generacional que se está viviendo, ya sufrir no es un honor. Ya sufrir, aguantar
Ya no. Y aquí nos lleva a la generación que acaba de entrar al mercado laboral, votante político y demás, el Gen Z. Y su famoso, y aquí me voy a ver complicado, vuelvo al punto, no es que esté a favor o no de lo que suceda, estoy describiendo el fenómeno para que se entienda por qué China, en este caso, es un modelo para México, vamos a llegar allá, no lo he perdido de vista, pero está el movimiento del sombrero. Quieran o no, se está volviendo una forma de resistencia. No la apoyo, no estoy dentro de, tengo mis propios comentarios al respecto, pero es otra forma de resistencia. Entonces hay varios tipos de resistencia, porque tenemos el contrato social que está roto, ya sabemos que no va a ir bien, y está el de te vas a morir sin nada, y existe otro, que en este caso es, no solamente puede ser que, no, que te mueras sin nada, sino también que si tú resistes y aguantas, como te ha enseñado históricamente el mundo completo, pues posiblemente veas un cambio. Y mucho está el tema de ustedes, señores que están en la política, que ya están viejos, ya hicieron sus buenas ideas. Esto, señores, sí es buena idea, pero no se comete a los desafíos y retos que nos presenta el siglo XXI. No lo deja, perdónenme, es difícil. O sea, ¿cómo convences a alguien que ya aguantó años, que ya vio a su papá, a su abuelo, a su madre, a su hermano? Oye, se murió joven, aguanta, aguanta. ¿Cómo les quitas la idea de que es una alternativa con esto? ¿Cómo? No se puede. Perdóname, no se puede. ¿Y qué pasa? La idea de China, y aquí es donde ya voy a cerrar el punto bien importante. Tenemos que generar sacrificios. ¿Qué hay que sacrificar? Quizás no te vas a jubilar con todo el dinero que hiciste, que deseabas, que te prometieron, que vas a ver pronto. Quizás no vas a disfrutar tu colaboración, tu trabajo, no. Es una realidad difícil, no cualquiera te lo dice de frente y te lo dice tan francamente. Pero si tú aceptas trabajar para que mañana quien viene detrás tuyo, ¿sí? pueda haber algo mejor de lo que tú has vivido durante tantos años, te puede venir algo muy bueno. Y es ahí donde yo creo que nos estamos frenando. La resistencia es otro contrato social. El contrato social de, si tú resistes, te va bien, es aceptar que ya no existe, ya no. Es un modelo viejo, es un modelo que ya no va a funcionar para que se pueda mantener socialmente, económicamente, políticamente, culturalmente, en un ambiente en el cual estamos viendo a nuestro vecino del norte, que si tú te enfocas en ti mismo, si tú enfocas en innovación, si tú te enfocas en generar comunidad, que bueno, ahorita no está siendo muy comunicativo, que digamos, pero lo estuvo haciendo un par de años, aquí también, ojo, ¿no? Te puede ir muy bien, ¿no? Mucha gente se va a Estados Unidos porque dicen, yo quiero un sueño que me permita crecer, ¿no? Muchos hermanos nuestros están allá porque se dieron cuenta que aquí nada más, ¿no? Y ojo, aquí también voy a entrar un poco yo. Yo hago inteligencia artificial, como les dije, es punta de lanza tecnológica, pero no significa que en México se pueda aplicar fácilmente. ¿Con cuántas empresas creen que se puede realmente aplicar inteligencia artificial siendo límite? Sí darán, pero así que digas muchas y que quieran entrar y ahorita y dejen atrás este contrato social es difícil. Ha sido difícil. ¿Dónde sí creen que me han abierto las puertas? Nada más se los comento como punto, ¿no? Yo creo que lo importante si queremos cambiar es empezar a visitar eh, a nuestro yo más primordial, nuestro yo más personal, a sincerarnos con nosotros mismos y decir, chin, estamos en una situación difícil y quizás no me toque ver un cambio, quizás no, quizás tengo que luchar porque sea ese cambio, ¿ok? Pero ¿qué clase de lucha estás decidiendo tú tomar? Una lucha donde te sacrifiques tú, donde mueras en los próximos años por unos cuantos placeres, que por cierto, no te vuelvo a este libro, la misma gente que ha buscado el camino de la delincuencia, de ser posible, estarían fuera. Lamentablemente te absorbe y es difícil salir. Para que disfrutes un poco a expensas de sentir mucho estrés, lo va a valer. Va a valer el derramamiento de sangre, ¿no? Si te quieres tú poner de tú a tú con el gobierno para sacarlo a base de golpes, eso vale la pena. Yo la verdad no lo veo así. O sea, creo que la mejor forma de que haya un cambio, y obvio, aquí la historia me dirá quién tuvo la razón, si es el resentimiento y la venganza o el cambio que viene por parte de decir, no, yo lo que quiero es
romper. Quiero romper con todo lo que yo he venido cargando desde que se inició la formación de mi amado y precioso país, México. Yo quiero romper con ese ciclo de violencia. Vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Porque creo que ahí está el punto medular. Si queremos aceptar que tenemos que sacrificarnos para el que viene atrás de nosotros, para nuestros hijos, sin que nosotros veamos mañana el horizonte, es bien duro, es durísimo. Pero si China lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? La violencia tiene tres características principales. Vamos a hablar de la violencia. La violencia tiene el componente del desplazamiento y tiene el componente del distanciamiento. Y ahí les va. Yo le dije que hay tres, pero el tercero es un catalizador. Ahorita voy a poner aquí como un círculo para que nos acordemos de que hay una tercera cosa que le mete combustible. La violencia, ¿cómo funciona? Voy a hablar primero del distanciamiento y luego del desplazamiento. Nosotros vivimos en un país violento, la neta. ¿Para qué nos hacemos? Somos peleoneros, ¿no? Somos gente que dice, no manches, estoy mal. Voy a las redes sociales y me quejo con mi vecino. Voy a los comentarios y le comento, este video está feo. No, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué hace la violencia? Cuando tú te quitas, yo uso lentes, ¿no? Yo no veo sin lentes. Pero cuando tú te quitas tus lentes, o lo que aquello que te permite ver a la otra persona como tú igual, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuronas espejo. Cuando esas neuronas espejo algo los nubla para que no puedas ver a quien tienes enfrente, pues es bien sencillo tirar un golpe y una patada y un escupitajo y lo que tú quieras. Pero cuando quitas todo eso y te das cuenta que detrás hay alguien que está como tú, igual de fregado, igual de lastimado, igual de dolido, igual de mal, dices, ay, espérate, el mismo cuerpo, socialmente hemos evolucionado para decir, no, eso está mal, calmo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros señalamos a uno, dos, tres, cuatro, cinco personas y le decimos, ustedes son otros, los otros, que no somos nosotros, no, ay, no, tú no estás ni en mi círculo, tú, ¿qué vas a hacer aquí, no? ¿Quién te crees que eres? Si tú eres el malo, si tú eres el que me hace daño, los polos, polarizar, etiquetar, ¿no? La parte de etiquetar, hacen daño, porque te estás distanciando de la persona, dejas de verlo por lo que es y le pones entonces un nombre, una etiqueta, y ves la etiqueta, porque es más fácil para el cerebro ver etiquetas que ver personas, porque a veces es vernos a nosotros mismos. Cuando tú te ves a ti mismo y te das cuenta que estás roto, estás lastimado, estás herido, porque, vamos al otro punto ahorita, porque ha habido violencia a tu alrededor, ¿qué es lo que sucede? Se te hace fácil ir y hacerle daño al que tienes al lado. Y en el desplazamiento es, ¿qué es más barato para ti en estos momentos? Entrar a redes sociales, ver a alguien que está en contra de tu opinión y descargar tu ira en un mensaje diciéndole que qué tonto es, jajaja, que yo soy inteligente y, ya me descargué. O a lo mejor hacerlo de una manera más sana, ejercicio, a lo mejor a través de meditación, a lo mejor a través de música, ¿qué es más fácil? Para que te pongas a pensar. A veces es más fácil hacer eso. Y es todavía más fácil cuando no ves a la persona y no ves las consecuencias. Entonces, estas dos crean algo que se llama la espiral de violencia. ¿Por qué es una espiral? Porque la espiral, ¿qué es una espiral, no? Inicia en un punto, da una vuelta y luego da otra vuelta y eso es una espiral. Esto es visto como de lado, ¿no? Porque en realidad se ve así, se va haciendo más grande. Pero también, así como puede irse haciendo más larga, también puede irse haciendo más grande, ¿no? Son dos formas de ver una espiral. La espiral de violencia es este círculo que estamos todos metidos, donde tú tienes la oportunidad de ir y desplazar la violencia a alguien más, a alguien que tú ves diferente a ti, ¿ok? Porque es más barato, a veces, desquitarte con el de al lado que hacerlo de una forma que implique enfrentarte a algo que no te quieres enfrentar. Y aquí lo narran excelente. La gente que está en las cosas oscuras deciden hacer a veces lo que hacen porque tienen una cuenta que no pueden pagar. La venganza no satisface el deseo, solamente puede ser solucionado de forma interna. Porque no acabaron con uno, no acabaron con dos, no acabaron con tres, no acabaron con 1000, no acabaron con 100, los de miles, o lo que quieras, a lo largo de los años, para saciarse. No te sacia la venganza, no sacia. ¿Tú haces daño a alguien?
y no estás en paz. Entonces, ¿qué pasa? Tú te desquitas constantemente y imaginemos, yo me desquito con mi pareja. Mi pareja ahora es la violentada. Tiene una deuda pendiente conmigo. Yo obviamente tendría que reconciliarme ahí con ella, pero como ella es la violentada, yo a lo mejor soy más fuerte, ¿no? No se va a poner a los golpes. Pero ¿quién sí podría ser alguien al cual le puede pagar la deuda que yo le generé? Puede ser el vecino, la mascota, los hijos, ¿no? Vas a lo mejor con el hijo, te desquita con el hijo, y el hijo, oye, mi mamá me hizo esto, ¿no? Y, fue muy dura, y, porque a lo mejor sí se pasó la mamá. ¿Con quién se desquita el hijo? Con el compañero, con el profesor, en la calle, ¿saben? Y se hace una cadena, porque siempre hay alguien que le hace daño a alguien más. ¿Cómo se rompe esto? Rompiendo el contrato social. Yo no voy a generar más violencia, pero para hacer eso requieres híjole, una madurez que no todo el mundo está dispuesto a hacer y tampoco se está promoviendo. Perdónenme, no se está promoviendo. ¿Cuál es el catalizador? Este círculo. Vamos a terminando con esto. Corrupción. Cuando tú ves que necesitas hacer un trámite de 2 días laborales para ir a levantar una denuncia, un acta, donde te digan, fulano me hizo un daño, y fulano, después de las investigaciones pertinentes, te determinan que no era la gran cosa y no ves justicia, no estás saciado. La persona no recapacitó, no cambió, siguió haciendo lo mismo, lo hizo impunemente, te pasó la ley por todos lados, existe resentimiento. Y es donde tú dices, y voy a tener que gastar 3 días allá, dinero, tiempo, esfuerzo, para que entonces esta persona pague por lo que me debe, la respuesta es sencilla. Esto crece y crece exponencialmente. Por eso el contrato no se rompe. Por esto el contrato no se rompe. Porque los que necesitan vivir con justicia, ¿no? No ven nunca, no están donde tienen que estar. Y hay gente que no debería de estar donde estas personas sí, ¿no? Que no debieron de haber pasado por esto, porque fueron consecuencias de un ciclo de violencia. Para que nosotros lleguemos a ser como China, para que nosotros lleguemos a sacrificarnos por el del mañana, lo ideal, el desafío utópico al cual se enfrenta México, es que logremos, a través de instituciones, fuerza, de leyes, cambios de jueces, es que esto se aplique la ley. Pero yo también te voy a dejar una pregunta, y esto ya es un tema más de, ok, ¿quieres que apliquemos la ley? Va. ¿Cuántas veces tú no has roto la ley? No voy a venirme aquí a decir, yo he roto la ley aquí, 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 o sea, no. Pero creo que más de uno hemos roto la ley, de alguna u otra forma, consciente o inconscientemente. Porque las leyes de alguna manera nos dan los límites y tú a veces los límites no los respetas, porque los demás no los respetan. ¿Realmente hay un mexicano que no haya roto ninguna ley? Yo lo dudo, ¿eh? O sea, genuinamente no creo que haya ninguna persona en este mundo que no haya roto ninguna ley. Seamos honestos. O sea, no, no se puede. Entonces estamos hablando de una utopía que tendría que solucionar el Estado mexicano. Obvio, es lo ideal, y no es por eso que digamos, no, no se preocupe, Estado mexicano, no hagas nada, ¿no? Seamos anarquistas todos, no, o sea, si tiene que ser algo que estemos construyendo día a día y estemos todos involucrados para que esto cambie. Pero si tú estás esperando a que eso suceda para cambiar tú, para romper ese contrato social, pues no va a pasar. No, no va a pasar. Está en uno decidir, ¿paso la violencia que me han dado otras personas a la persona que tengo al lado? ¿O conmigo muere? Conmigo se rompe. Para reflexionar. ¿Queremos ser como China? ¿Necesitamos ser como China? Yo digo sí, sí necesitamos ser como China, queremos ser como China, queremos un cambio, sí, queremos disfrutar también, somos humanos, ¿por qué no? Queremos bienestar social, queremos que nuestros sueños se cumplan, sí, queremos vivirlo también, ¿verdad? Sueño muy bonito. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer esos dobles sacrificios? Primero, perdonar. Segundo, sacrificar por el que viene detrás. Por eso es que México no es como China. Muchas gracias por ver.